Entrevista. Influencers y sextuiteros frente a la respuesta del VIH aquí en México, un proyecto de Adán Cuamazzi, integrante de la Asociación Civil No Dejarse es Incluirse, más conocida por todes, por todas y todos como Vida Plena Puebla, perdón, que fue presentada recientemente en el marco del programa de sensibilización del derecho al acceso a la información que promueve el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, entre distintas organizaciones civiles. Mi estimado Adán, muchísimas gracias por contestarnos esta videollamada para que hablemos de este proyecto que nos pareció muy interesante, especialmente ante la respuesta gubernamental y social que pues la pandemia de VIH-Sida ha tenido en nuestro país, donde lamentablemente hay menos información, hay menos acceso a los medicamentos y en las redes sociales es donde se está viendo de alguna u otra forma un cambio, por lo menos en este diálogo, un diálogo más abierto, pero sobre todo que permita a las personas que viven con VIH no solamente poder vivir una vida plena, una vida feliz, sino también poderse adherir a los medicamentos y a los distintos tratamientos. Adán Cuamazzi, muchísimas gracias por conectarte. ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muchas gracias por la invitación y como tú mencionas, pues este proyecto en el marco de las redes sociales y de todo lo que moviliza en el tema de VIH, pues nos parece importante para justo meter estos dos temas, el del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Entonces, pues sobre eso vamos a hablar. De entrada, Adán, la respuesta que el gobierno federal y los distintos gobiernos estatales han tenido frente al VIH-Sida, ¿cómo la consideran? ¿Cómo la ven desde Vida Plena? Pues mira, hemos tenido muchos avances, ¿no? En materia de cobertura en la atención, específicamente de las personas que son diagnosticadas con VIH. Sin embargo, también hemos visto algunos retrocesos y otros como sinsabores que siguen existiendo a través de los sexenios, ¿no? O sea, este sexenio que ya está por terminar a nivel federal vino con todo un cambio de paradigma con respecto a no solamente a la atención, sino también a la compra de medicamentos antirretrovirales. Ya en otros momentos también lo hemos hablado. Y también lo que ha hecho estos cambios de paradigmas ha sido atrasar más la manera en cómo funcionan ciertos protocolos para la atención del VIH. Y todo eso estuvo acompañado pues también con la pandemia de COVID que vivimos en 2020, 2021 y aún todavía parte del año pasado, en donde pues muchos de los servicios de salud se vieron suspendidos por justo la presencia del COVID. Entonces, digamos que a nivel federal, por ejemplo, el último programa de acción específico de VIH, que se supone que tuvo que haber salido por lo menos en 2019, pues salió hasta hace apenas año y medio. Tendrá como por ahí del 2021, finales de 2021, que se lanzó, se publicó. Y bueno, en este programa de acción específico de VIH pone como todos los lineamientos que deben de seguir los sistemas de salud mexicanos para poder brindar no solamente la atención a personas diagnosticadas con VIH, sino también pues todo lo que es el tema de la prevención, la accesibilidad a la prueba de detección y también pues a toda la cobertura en materia de salud sexual y reproductiva para distintos sectores de la población como indígenas, mujeres, jóvenes, y otros sectores que también son afectados por la epidemia. Entonces, digamos que pues este modelo, este programa de acción específico se publica tarde y bueno, pues justamente lo que queremos con este proyecto, con el INAI, es justamente hacer esta búsqueda de información que debe ser pública para saber qué tanto se ha avanzado a nivel federal y a nivel estatal con respecto a la respuesta al VIH, de acuerdo a las metas y estrategias que tiene delineado este programa, para que con ello podamos saber, pues, pues cómo estamos, ¿no? Y esto lo menciono porque también lo que hemos visto en los últimos años ha sido que en la vigilancia epidemiológica, en el tema de VIH, se han dejado como de reportar datos que antes sí se reportaban, como por ejemplo el número de fallecimientos a causa de SIDA, es decir, no tenemos un número
público que nos mencione cuántas personas han fallecido a causa de SIDA, al menos no la tenemos desde 2021, esta cifra. Y también, por otro lado, requerimos conocer cómo va funcionando los programas de profilaxis, preexposición y postexposición que el año pasado comenzaron en casi todo el país, para ver realmente si han sido accesibles para las personas que requieren de estas terapias y qué tanto accesible tienen el medicamento para estas dos modalidades, ¿no? Entonces, digamos que hay como avances, pero también hemos visto un retroceso en el sentido de los retardos que hay para que una persona pueda acceder a los servicios de salud cuando es diagnosticada o cuando quiere prevenir la infección. Eso también incluye, pues, por supuesto, la accesibilidad a insumos de prevención como condones y lubricantes. Hace años se entregaban lubricantes a base de agua, por ejemplo, y pues prácticamente desde que casi inició este sexenio y tanto a nivel federal como estatal, hemos visto pues una reducción súbita de lubricantes a base de agua. Entonces también digamos que poco a poco estos elementos que funcionaron en otros años y que había que mejorarlos, pues simplemente se dejaron de dar seguimiento y es por eso que es muy importante, sí, como empezar a revisar cómo estamos en materia de prevención, detección y atención. Sin duda alguna, Dan, es importantísimo, necesario, especialmente cuando pues hay una enfermedad que está pues afectando a cierto sector de la población, pues es urgente dar un monitoreo. Digo, lo vimos en la reciente pandemia de coronavirus y lamentablemente lo que hemos visto también a lo largo de las décadas, pues es un discurso social que pues se apega mucho a la respuesta del gobierno, un discurso donde todavía hay mucho silencio respecto a las personas que viven con VIH, que tienen que soportar estigmas, que tienen que soportar discriminación y pues ahora en mucho la desatención del gobierno. En este sentido, Adán, ¿cómo influyen, valga la redundancia, las redes sociales a través de los influencers y a través de este fenómeno de los llamados sextuiteros, gente, pues, hombres y mujeres, sin duda alguna, que también, pues, están muy, muy, muy a la orden del día en las redes sociales, que son muy seguidos por miles de personas y que a final de cuentas también hacen pública su situación serológica y esto cómo ayuda de alguna forma a visibilizar la respuesta al VIH en nuestro país. Pues fíjate que o ha ocurrido un fenómeno muy interesante en estos últimos 5 años, que es justamente esta movilización comunitaria, colectiva, individual, de muchas personas con VIH que son recién diagnosticadas o que ya llevan un tiempo siendo diagnosticadas, que han hecho uso pues de las redes sociales, específicamente de Twitter, para poder lanzar como sus propias vivencias, ¿no? Dar a conocer sus propias situaciones con respecto a tener VIH, lo cual también responde a un escenario de xerofobia que seguimos viviendo, no solamente en Internet, sino también en todos lados, ¿no? Principalmente en los lugares de trabajo, ¿no? Muchas personas con VIH temen hacer pública su estado serológico justo porque se recibe no solamente un trato discriminatorio, sino también se logra la persona que denuncia su trabajo, ¿no? Hemos tenido y dado acompañamiento a casos que están en esa situación, ¿no? De personas que son despedidas injustamente por su estado serológico, ¿no? También en las mismas familias tenemos pues bastantes situaciones adversas con respecto a que las personas den a conocer su estado serológico y sin embargo pues las redes sociales han vuelto como en este espacio en donde las personas no solamente narran sus vivencias, sino también pueden poner ojo crítico en las situaciones específicas de la atención del VIH. Yo recuerdo el año pasado que tuvimos esta emergencia sanitaria de monkeypox, que también se hizo una crítica muy grande al gobierno en el sentido de que la respuesta gubernamental de los servicios de salud era muy deficiente ante el número tan creciente y tan rápido que teníamos de casos de monkeypox, muchos de ellos asociados también a VIH. De hecho, un porcentaje muy grande de personas con VIH adquirían monkeypox. Entonces veíamos que estas dos pues, infecciones iban de la mano y entonces lo que hicieron muchas personas con VIH fue usar esta plataforma, que son las redes sociales, el Twitter, justo para hacer una exigencia a los servicios de salud, al gobierno federal, para implementar medidas de prevención y también para tener la vacuna contra el monkeypox que nunca llegó.
Sin embargo, pues esta acción movilizó de una manera impresionante, no solamente en las calles, sino también en las redes sociales, a mucha gente, ¿no? Muchas comunidades, principalmente quienes ocupan esos espacios son hombres con VIH y algunas personas trans, que están dando pues una llamada de atención muy importante en estas redes, están sensibilizando ante el tema, y es por ello que hemos visto que este modelo de los influencers que ponen en su día a día cómo están viviendo tener VIH, cómo están viviendo el hecho de estar adheridos a un tratamiento y tomarlo de manera diaria, pues definitivamente también va marcando como una influencia para otras personas que también tienen accesibilidad a estas redes y que pueden pues saber cómo está el tema, ¿no? Entonces digamos que por un lado tenemos en lo social todavía entornos de estigma y discriminación muy graves, pero sin embargo tenemos que como la presencia de esta forma innovadora de hacer sensibilización con el tema, poniendo como en el centro la vivencia misma y pues por supuesto la posibilidad de conocer a otras personas que también viven la misma situación. Y sí, aquí en Puebla tenemos ejemplos de personas que fueron despedidas, precisamente de sus trabajos por su estado serológico, por vivir con VIH-Sida. Y en este sentido, Adán, el hecho de que haya tanta esta marginación, esta violencia serofóbica en contra de las personas que viven con VIH, lamentablemente les hace esconderse más, les hace retraerse más y en muchos casos, en el peor de los casos, creo yo, no adherirse a los tratamientos. En ese sentido, los tratamientos que están ofreciendo las distintas áreas de salud del país, en este momento, ¿cómo se encuentran? Ya habíamos hablado en algún momento de los medicamentos, pero la atención para aquellas personas que pues están presentando VIH-Sida, en qué situación se encuentran? Pues mira, de acuerdo a lo que hemos revisado en los mapeos que hemos hecho de todos los servicios de salud que existen, al menos aquí en Puebla, la verdad es que los servicios de salud del estado de Puebla, específicamente en el Capacits, me parece que es uno de los modelos más avanzados que hay, aparte de que el modelo de atención brindado por infectólogos, médicas, psicólogos y todo el personal administrativo, me parece que tiene un protocolo articulado que ha logrado sí acelerar un poco la urgencia de la atención, y no solamente para las personas con VIH que son diagnosticadas en alguna ciudad grande como Puebla o Tehuacán u otra ciudad similar, sino también para quienes vienen de otros municipios o para otras poblaciones que también tienen sus particularidades muy específicas, como las personas privadas de su libertad, o en algunos casos se ha llegado a dar el caso con personas migrantes que requieren una atención urgente, ¿no? Hemos visto que el modelo del Capacits ha funcionado, sin embargo, todavía tiene como carencias en el sentido de que pues solamente sigue siendo el único a nivel estatal que atiende a todas las personas con VIH en el estado, y de ahí pues tenemos únicamente el SAI de Tehuacán, que es este servicio de atención integral que está ubicado en el Hospital General de Tehuacán, que ya por lo menos abrió ese espacio también para brindarle la atención a las personas con VIH que están en esta región de Tehuacán, en la jurisdicción 10 de Tehuacán. Y entonces ahí tenemos como ese avance, ¿no? O sea, la manera en que una persona que es recién diagnosticada recibe tratamiento, recibe sus pruebas de laboratorio, de carga viral, de control de CD4 y de laboratorios generales, es lo más pronto, ¿no? Que se pueda, y hemos visto que se ha logrado. Sin embargo, también tenemos otros servicios de salud que son un poco más deficientes en el sentido de la atención, como por ejemplo los de derechohabiencia, como el IMSS y el ISSSTE, y en algunos casos el ISSSTEP, que hemos encontrado más marañas burocráticas con respecto a la atención. Y también una parte muy importante que tú mencionabas anteriormente era cómo es que muchas veces el escenario de estigma y discriminación, pero también las mismas complejidades de que uno vive en el día a día, de la falta de oportunidades laborales, la falta de un sustento económico, todas las complicaciones que tenemos, pues todas las personas que estamos viviendo en este sistema, pues definitivamente también pueden mitigar la respuesta, ¿no? Entonces, hemos tenido casos de personas que incluso no tienen los recursos para poder llegar hasta Capacits para recibir atención, y entonces con una cita que se atrasen
de no ir, pues evidentemente eso interrumpe y va mermando su nivel de atención, ¿no? Incluso hemos visto casos de personas que por justo no poder ir a los servicios de salud, abandonan los tratamientos y entonces pues empieza una afectación a la salud. Entonces digamos que son como esos retos que muchas veces escapan también de las manos de las personas o si bien algunos no escapan, pero sí complejizan mucho que una persona de manera permanente le esté dando como sentido a esta cuestión, a esta exigencia de la adherencia, ¿no? Porque siempre se le exige a la persona con VIH que siempre se tome los medicamentos, que siempre esté adherente, pero pues esta adherencia también está marcada pues por todos los escenarios que vive alrededor la persona, ¿no? Y lo menciono porque también en el camino, muchas personas diagnosticadas con VIH, que por ejemplo tenemos ya más de 10 años de ser diagnosticadas, pues también con el paso de los años vamos envejeciendo y vamos adquiriendo otro tipo de enfermedades asociadas o inclusive otro tipo de infecciones de transmisión sexual que también se pueden llegar a dar. Y entonces tenemos ahora no solamente una infección por VIH, sino también otra infección asociada, ¿no? Y entonces tenemos que sortear ahora ambas, ¿no? Y cada una con su propio tratamiento, con su propio nivel de atención médica, con su propia vigilancia médica. Y entonces como que tener estas otras enfermedades alrededor, infecciones que también afectan la salud de una persona, pues se vuelve un ejercicio permanente de estar como monitoreándose y eso pues de manera permanente es pesado, es duro, ¿no? O sea, sí es como complicado y es por eso que siempre invitamos mucho a las personas a que por un lado puedan detectarse lo más temprano posible, ¿no? Porque entre más detección temprana podemos monitorear mejor la salud una vez que ya presentemos alguna infección y no esperar hasta que ya tengamos como una infección muy avanzada o ya tengamos como ya una situación que requiera urgencia médica, y entonces por eso mismo es que digamos que los servicios de salud responden ante la infraestructura que tienen, ¿no? Y si de por sí llegamos en situación adversa, pues también nos enfrentamos a la misma infraestructura que tienen los servicios de salud, y como les mencionaba, pues algunos lo tienen pues lo más equiparado posible, tienen una atención puntual, pero también hay otros que tienen servicios de atención deficientes o que tienen praxis médicas pues que todavía están cargadas de estigma, y ahí es donde pues se hace como evidente este complejo de lo que implica tener una atención médica de calidad. Por lo que nos comentas, Adán, las personas que viven con VIH en nuestro país, pues se enfrentan a esta estructura gubernamental opaca que ofrece muy poca información y de ahí la importancia de que hayas presentado este proyecto dentro del programa de sensibilización del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cómo podemos conjuntar estas dos necesidades, tanto la atención al VIH como mayor información para la prevención? Sí, de hecho, una de las cosas que estamos tratando de realizar es como dimensionar la situación en la que estamos, ¿no? O sea, sabemos que hay falta de datos, sabemos que hay un nivel de atención medianamente positivo, pero también que flaquea en otros sentidos. Sabemos que hay un destino presupuestal para la atención del VIH a nivel federal que pues ha posibilitado que tengamos medicamentos, que ha posibilitado que tengamos por lo menos un número reducido pero presente de personal médico. A nivel estatal, pues tenemos poca respuesta más que las acciones que se hacen de prevención y de detección. Y entonces es por eso que necesitamos como en un primer momento dimensionar dónde están esos vacíos, dónde están esas carencias, ¿no? Justamente porque ahí es donde hay que actuar sobre ellas. Y es por eso que este proyecto del PROCEDE, del Programa de Sensibilización de Derechos Humanos del INAI, cada año lanza esta convocatoria para organizaciones de la sociedad civil para que hagan una promoción o un uso estratégico del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales. Nosotros como Vida Plena Puebla participamos en este proyecto en 2019 y 2020 con un laboratorio ciudadano de personas con VIH. Fue cuando comenzamos a practicar de manera ya más formal y continua estas herramientas de acceso a la información y protección de datos personales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y entonces a partir de este ejercicio, en este año 2022, decidimos hacer pues un uso estratégico combinado entre promoción de estos dos derechos y también pues lo que es la formación sobre estos dos derechos. Es decir,
porque es importante que una persona con VIH, una persona que tenga alguna situación muy específica, en donde esté de por medio su derecho a la salud o su derecho de acceso a la justicia o su derecho al trabajo, pueda usar estas dos herramientas para, por un lado, obtener información pública de cómo están, pues, la atención por parte del Estado, y también para que sus datos personales puedan estar protegidos y pueden ser usados para lo que fueron destinados, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo con este proyecto es sí como hacer toda una búsqueda de la información pública que debe existir en los catálogos de los servicios de salud sobre la atención de VIH, específicamente cómo están los tiempos de entrega de medicamentos, cuánto tiene una persona que esperar a ser diagnosticada, a recibir sus primeros medicamentos, sus primeros laboratorios y posteriormente sus primeros medicamentos. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, que todavía tenemos casos de bebés que nacen con VIH, por ejemplo, mujeres que tienen VIH? ¿Qué es lo que pasa con zonas rurales, que quizá la atención puede llegar más tarde? Pero también necesitamos como saber la infraestructura de los servicios de salud, ¿no? Es decir, cuánto presupuesto se le ha asignado cada año a mejorar la respuesta en la atención del VIH a través de la infraestructura médica, no solamente material, sino también humana, que pueda obtener respuesta en la medida de que cada año pues siguen surgiendo nuevos casos, ¿no? Otro dato, por ejemplo, que también desapareció fue, bueno, ya se volvió a actualizar, fue este número de nuevos casos, ¿no? Durante la pandemia de COVID, estos datos se quitaron, pero justo fue porque en ese momento estaban suspendidos los servicios de salud y entonces dejó de haber detecciones y entonces pareciera que no había muchas personas detectadas con VIH en esos años, pero resulta que era porque no habían servicios de detección, ¿no? Entonces, ahora que ya se volvieron a restablecer estos servicios, pues tenemos pareciera que hay un incremento de diagnósticos, sin embargo, son los que se venían atrasando pues desde que apareció el COVID. Entonces, digamos que todos estos datos nos van a permitir como ubicar dónde están las carencias. De hecho, nosotros a través de este proyecto estamos construyendo una matriz a través del programa de acción específica de VIH. Estamos pues analizando cuáles son esas acciones prioritarias que el Estado mexicano se comprometió a hacer durante ese sexenio y a través de eso, de los portales de transparencia, preguntar a las instancias de salud qué tanto se han cumplido estas metas, qué tanto se han cumplido esos objetivos, qué tanto se han realizado esas acciones, para entonces ver si realmente el Estado mexicano ha logrado, por un lado, alcanzar a las detecciones que se esperen, por un lado, y también, pues, identificar los tiempos en que una persona espera a recibir este tratamiento, o con una persona que ya reciba tratamiento es diagnosticada con alguna otra infección relacionada, VIH, también cuando recibe la atención, ¿no? Y eso también por los casos que nos han llegado, pues, de desabasto o de atraso en las citas médicas. Entonces, bueno, son como estos datos que necesitamos dimensionar para saber cómo está la epidemia y a partir de ahí sí ya movilizar a las comunidades a través de la promoción de estos dos derechos para pues hacer como esta búsqueda más colectiva de los datos y con ello, una vez que entren esos nuevos modelos de mis bienestar, en este caso a Puebla, podamos tener un mapeo mucho mejor de cómo va a estar ahora la atención. Y sí, es que también tenemos este problema de la desaparición del INSABI y ahora su traslado al IMSS Bienestar, que a final de cuentas, Adán, pues también nos muestra en mucho las omisiones del gobierno respecto al monitoreo y especialmente a la atención de la pandemia de VIH en nuestro país, que durante décadas ha sido negada y que lamentablemente pasan los años y como bien dices, hay algunos avances, pero después tenemos muchos retrocesos. Adán Cuamatsi, muchísimas gracias por tomarte este tiempo y buscamos a Vida Plena en sus redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Y Adiós. gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran nuestros canales en www.contigopuebla.mx. Hay mucha información. Visítanos. Gustavo Barritos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.